Catecismo de Heidelberg. ¿Qué opina usted, Rauding? En esta parte se puede participar. ¿Qué piensa usted cuando yo digo catecismo? ¿Con qué lo asocia? ¿Con catolicismo romano? ¿No lo asocia con eso? ¿Usted sí? Ok, Vicky dice que sí. Lo normal, Rauding, y es que lo asociemos con catolicismo romano porque así nos enseñaron desde niños, ¿verdad? A mí me enseñaron a hacer la primera comunión y tuve que ir al catecismo, pero nunca me enseñaron que era catecismo. Y catecismo simplemente lo que quiere decir es preguntas y respuestas. Entonces, cristianos en el año 1500 por ahí agarraron este método pedagógico y dijeron, bueno, pensemos en los jóvenes y vamos a darle una serie de preguntas con respuestas para enseñarles. Y eso es lo que tenemos hoy. Un catecismo de Heidelberg que es cristiano, no es católico romano. Al contrario, vamos con la ayuda del Señor y a la luz de la palabra, más bien desmentir las doctrinas católico-romanas que muchas veces, incluso iglesias cristianas, abrigan y sin darse cuenta. De hecho, leo para ustedes lo siguiente. La teología católica romana enseña que el bautismo es la causa instrumental primaria para la justificación y que el sacramento de la penitencia es la causa secundaria o restauradora. Entre paréntesis dice, la teología católica romana considera la penitencia como el segundo elemento para la justificación de los que han hecho naufragar sus almas, aquellos que han perdido la gracia de la justificación al cometer pecado mortal. Y sigue diciendo, el sacramento de la penitencia requiere obras de satisfacción mediante las cuales los seres humanos alcanzan el mérito pertinente para la justificación. La postura católico-romana afirma que la justificación es por fe, pero niega que sea solo por fe al añadirle las buenas obras. O sea, el católico romano entiende sobre justificación y ellos van a decir, sí, es por fe, más buenas obras. Y habla de esas penitencias. Enseña que el bautismo es la causa instrumental primaria para la justificación. O sea, ¿y a quiénes bautiza el catolicismo romano? ¿Verdad? ¿A quiénes? A todos los niños. Y luego los niños salen escribiendo canciones que dicen, me bautizaron cuando tenía 6 meses y a mí ni me preguntaron, hicieron fiesta y a mí ni me invitaron. ¿Verdad? Ya saben quién dijo eso. ¿Ok? Entonces, ellos añaden fe y añaden obras. Yo quiero abordar hoy, el hermano pastor hoy es 8 abordó el asunto de la fe, ¿verdad? Que es por fe, claramente. La pregunta 2 dice del catecismo, ¿cómo eres justo ante Dios? Ahora, yo quiero partir del hecho, asumiendo que no tenemos tan claro qué es justificación y qué dice la Biblia sobre ser justo. ¿Qué es ser justo? Pregunto, para participar, esta parte es participativa. ¿Qué es ser justo? Cuando usted piensa, ¿qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Cuando usted piensa en eso, ¿qué es ser justo? ¿Qué me diría? ¿Qué es ser justo? Perfecto, esa es la mejor respuesta. Ahí, hoy yo sí voy a ser bien alcahueta, ¿verdad? Y voy a traer un montón es que tengo un montón de citas, y si las buscamos, aunque vayas al libro Romanos de una vez, igual van a estar acá. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Y Rauding dio al punto. Y excelente, lo felicito. Y la Biblia enseña eso. Yo quiero que la Biblia también respalde lo que dijo Rauding. Dice Romanos 2:13. Hermanos, vamos a estar en Romanos. Y yo quiero en los primeros 6 capítulos de Romanos que la Biblia te hable a tu corazón. Y que si usted ha nacido nuevo,
nuevamente, pasemos luego al culto, a adorarlo con más intensidad. Y si usted no ha nacido de nuevo, por favor preste atención, porque hoy quiere el Señor hablarle. Y la palabra de Dios nos dice, hay esperanza, y vamos a ver cómo podemos entrar al cielo, porque sin justificación no se puede entrar al cielo. Entonces vamos a ir desgranando esto. En Romanos 1, esa cita no está ahí, no está ahí, pero en Romanos 1, ya Pablo venía diciendo que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Déjenme encontrarlo. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Voy a estar en la de las Américas. Pablo empieza a decir que Dios es santo, Él es justo, por lo tanto su ira es buena. La ira de Dios es buena, no es como la ira de nosotros, ¿verdad? Que muchas veces es injusta. No, la ira de Dios es buena y es justa. Y Pablo empieza a decir que Dios está irado con el que no hace la ley, con el que no se somete a la ley. Ahora, Pablo en el capítulo 2 empieza a probar que el ser humano, independientemente de su religión, de su filosofía, de su vida moral, es injusto. Pero en el 2:13 nos dice exactamente que es una persona injusta. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos. ¿Ya? No son los oidores de la ley. ¿Qué vinieron a hacer ustedes hoy acá? A escuchar. Pero el hecho que alguien venga a escuchar, eso no lo hace justo. Según el texto, ¿qué es lo que hace justo a alguien? ¿Los hacedores de qué? De los hacedores de lo que dice Rowling. La persona justa es la que hace la ley. Permítame decirle algo. Voy a hacerlo en forma de pregunta. Si los hacedores de la ley son los justos, los que no hacen justicia entonces son, son injustos. Entonces yo quiero que recordemos cuán injustos somos. Examínate con los mandamientos y concluye si serás declarado justo o injusto delante de Dios por tu conducta. Porque sin justificación no entramos al cielo. Ese es el punto hoy. Sin justificación no entramos al cielo. Pero primero tenemos que ver qué es justo. Ya Raudino dijo, es no hacer la ley, ser justo es obedecer la ley. Por lo tanto, injusto es desobedecer la ley. Dios nos dio una ley y la puso en la conciencia. Ese es el punto de Pablo al inicio. ¿Verdad? Ahora, aquí yo les tengo una parrilla, no una parrilla asada, sino de Excel. Y aquí están, no están en orden, los 10 mandamientos con respecto al prójimo, no son con respecto a Dios. Yo aquí ya hice mi tarea. Si Dios lo trajo acá es porque usted trabaje con usted mismo y sea honesto con su conciencia. Entonces, examínese a la luz de los 10 mandamientos si usted es justo o injusto. Según Dios, no según su estándar, sino el estándar de Dios. Por favor, hágalo, no tiene que decirlo en voz alta. ¿Ok? No codiciarás. Ahí está, yo ya hice mi tarea y la hice pública. No codiciarás. Un mandamiento que poco se habla en las iglesias. Es lo contrario, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. El evangelio de prosperidad indirectamente dice codicien. Anhelen más. Hagan negocios. Hagan negocio con Dios. Bueno, la Biblia dice no codiciarás. ¿Has codiciado algo alguna vez? Deja que tu conciencia sea honesta contigo. No mentirás. ¿Has mentido alguna vez? O más bien, ¿cuántas veces? Si perdemos la cuenta, ¿verdad? No robarás. Como ese que está ahí es un ladrón. Sí. Yo iba a coger café. Mi mamá me decía, ¿quieres un Nintendo? Vaya a coger café. Y yo iba a coger café, a recolectar café. Y era malo.
Entonces, para la otra calle, yo iba para la otra calle, ¿verdad? Allá a buscar la otra calle, y yo veía gente ya con sacos que ni los podían amarrar, así llenísimo. Entonces yo dije, para que los puedan amarrar, yo agarraba el copito de arriba y me lo echaban en mi canasto. Eso es robar. Una vez también a algún chiquito se le perdió un trompo, era de guachipelín, lindísimo el trompo. Si usted roba un grano de café, es delante de Dios un ladrón. Punto. No cometerás adulterio. Jesús lo puso en otro nivel. Y él dijo que si vemos a una persona con deseo sexual en el corazón, si vemos a alguien y lo codiciamos en el corazón, aunque no vayamos a la cama con esa persona, en el corazón ya Dios nos ve como unos adúlteros. Ese es el estándar de Dios, no el estándar del mundo. No asesinarás. El enojo es para Dios igual que el asesinato. Si alguien se enoja con el prójimo, si le desea mal, si le desea venganza, que le vaya mal, ojalá lo echen del trabajo, ojalá que en miseria, ojalá le dé, no COVID, ojalá le dé un cáncer. ¿Cuántas veces no hemos pensado así? Desgraciado ese, desgraciada esa, de que la metan a la cárcel toda la vida, pena de muerte. Somos asesinos de corazón. El viernes hablamos de eso. Los niños ya vienen asesinos de corazón. Ellos se pelean entre ellos. Ya yo la veo venir. Ya la veo venir con mis hijos. Bueno, hay que enseñarles que eso es ser asesino de corazón. Y último, si hemos roto sus mandamientos, tampoco hemos honrado a padre y madre. Entonces, basado en este análisis, ¿eres justo o injusto? Si nos quedamos hasta acá, ¿somos justos o injustos delante de Dios? Injustos. Y los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Ese es el problema. El injusto no va a heredar el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, recuerde, se necesita la justificación. Si no, no entramos al cielo. Martín Lutero dijo que de hecho la doctrina de la justificación es la doctrina que va a hacer que una iglesia esté fundada sobre el fundamento y permanezca o se caiga. Depende de cómo la iglesia interprete esta doctrina, va a ser una buena iglesia o una pésima iglesia. Dele gloria a Dios que estamos tocando este tema. Entonces, no hay ni un ser humano capaz de cumplir los 10 mandamientos impecablemente, por lo tanto no hay ningún justo en la tierra. Ese es el argumento de Pablo después de haber agarrado al impío, al moralista y al mismo judío religioso en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, y les dice, ni uno solo es justo. El tema principal de la carta a Romanos es la justificación por la fe, pero yo creo que ahí se queda un poquito corto eso, porque también el tema principal de Pablo es argumentar que ni el judío ni el gentil son salvos por sus obras. Y ante los Dios no hay, ¿cómo se llama? Preferencias. Ni judío ni griego. Todos son iguales delante de Dios. Ese es el argumento de Pablo. Y Dios fue a la cruz a salvar a tanto a judíos como a gentiles, porque tanto judíos como gentiles son injustos. Es más, dice, aquí está Pablo, llegando a la conclusión. Romanos 3, del 9 al 12. Ay, no le puse el tiempo a esto. Romanos 3, del 9 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo entonces. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está diciendo, yo soy judío. ¿Somos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, o sea, en los capítulos del 2 al 3, 1, 2 y 3, ya hemos acusado que los judíos y los gentiles, que todos están bajo ¿qué? Pecado. O sea, todos son injustos. Todos han roto la ley de Dios. No pueden obedecer la ley de Dios. Y luego él viene a citar el Salmo 14, dice, como está escrito. Dice ese Salmo 14. No hay, ¿qué? Justo. El ser humano es injusto por naturaleza, es pecador, no puede
cumplir la ley de Dios, no puede agradar a Dios, no puede complacer a Dios, no puede entrar al cielo por sus propios méritos y obras humanas. Y escrito está, no hay justo, ni aun uno. Y María, tampoco María. Y Pedro, tampoco Pedro. Ni Juan, ni Pablo. Ahí entran todos, no hay ni uno. Ya Pablo había dicho que los judíos tampoco. Ahí entra María. No hay quien entienda. O sea, con su mente, el ser humano no entiende. No entiende, no busca obedecer la ley. Yo digo muchas veces que ¿qué es lo que propone la sociedad para que tengamos una mejor sociedad? Hay educación, démosle educación. El analfabetismo es el problema, en serio. ¿Quiénes son los que más daño le hacen a los países? Si no son aquellos eruditos graduados en Harvard que están en el gobierno. Los más estudiados son los que más daño le hacen a este país. Entonces, de modo que la educación no es la solución. La solución es volvernos al Dios que nos da educación. A ese Dios que dice, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dicho sea de paso, es imposible. Y ahorita vamos a ver, llegar a las conclusiones de buenas noticias. Aquí les estoy dando buenas noticias. Por eso yo les decía, les voy a caer mal. De manera que entonces no hay justo, no hay quien entienda. El ser humano con la mente no entiende nada. Pero no solamente eso. Dice el texto, no hay quien ¿qué? Quien busque. Cuando hablamos de buscar en nuestro ser, ¿qué hace que busquemos algo? La voluntad, ¿cierto? Con la mente no entendemos nada de Dios, pero con la voluntad menos, no buscamos. Pero yo vine aquí a la iglesia hoy, sí, vino porque Dios se trajo. No hay quien busque a Dios. Pero no todos se desviaron. No, sí, ve al verso 12, todos se desviaron. Y aún se hicieron útiles. No, son unos inútiles. Hermanos, el ser humano, dice la Biblia, que es injusto, es malo por naturaleza. Pero yo soy un poquito bueno. No, o cumples toda la ley desde el vientre materno hasta que echen tierra para ser bueno delante de Dios, o si has roto un mandamiento, ya sos malo. El ser humano es mala persona. Jesús le dijo a sus propios apóstoles, si ustedes siendo malos les dan buenas dádivas a sus hijos. A los propios apóstoles les trató de malos. Entonces, no hay justo, o sea, todos son malos. No entienden, son unos brutos, somos unos brutos. Los seres humanos somos brutos por naturaleza. Somos unos caballos, idiotas. Hermanos, porque no buscar a Dios es de estúpidos. Perdone la palabra, hoy vine a caer mal. Porque yo quiero ver a Dios actuando hoy aquí. Tienes que entender que sos malo y no entiendes. No buscas a Dios. Eso lo dice Él. Y te has desviado. Eres un inútil. No haces lo bueno. Ve al texto, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero yo a veces ayudo a la gente. Pero yo a veces ayudo al pobre. Sí, pero no cumples el estándar que Dios dice para que Dios de verdad catalogue esa obra como buena. Para que una obra sea buena delante de Dios, tiene que ser con el corazón correcto, número uno. Y ese corazón correcto tiene que darlo Dios, un corazón regenerado. Tiene que ser con la intención correcta, o sea, para la gloria de Dios, no para publicarlo en redes sociales. Hoy fui a darle confites a los niños en diciembre, miren, me vestí a San Nicolás y le fui a dar regalos a todo el mundo y todas las redes sociales. Es para la gloria de Dios. Y por amor al prójimo también. No se cumple el estándar que Dios pide. Ese es el argumento de Pablo. Por eso Pablo quiere llevar a la audiencia a quitarles todo argumento que haya en ellos y pueda Pablo entonces luego presentarles a Jesús. ¿Ven lo malo de ustedes? Está diciendo Pablo. ¿Ven que no hay justo? ¿Ven que no podemos sujetarnos a las leyes de Dios que son buenas y santas? ¿Qué hace más bien la ley? Bueno, Pablo argumenta en el 3:20,
Ya que por las obras de la ley, ¿qué conclusión está diciendo Pablo? Ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero Pablo, entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Qué dice el texto? Dios dio la ley para que nosotros los seres humanos nos demos cuenta cuán miserables pecadores somos. Dios dio la ley para demostrarnos a nosotros cuán miserables pecadores somos, que estamos todo el tiempo rebelándonos contra Dios, estamos todo el tiempo desafiando la autoridad de Dios, creyéndonos dioses, mejores que Dios. Siempre el ser humano tiene un mejor argumento que Dios. Entonces, por eso yo les puse la ley en la parrilla, porque nos quedamos callados. ¿Quién puede decir, yo soy mejor que Wilmer? ¿Quién puede decir, yo soy mejor que Wilmer? Yo marqué una buena por acá. Yo me puse ahí, todas las hemos roto. Todas. Somos malos. Y si eres honesto, ojalá que sí, ojalá que el Espíritu Santo te esté hablando a tu corazón y puedas decir en su corazón, hoy estoy perdido. No puedo entrar al cielo por mis obras. Estoy perdido. Merezco el infierno, merezco la ira de Dios que Pablo habló en el 1:18. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estás en problemas, la ira de Dios está sobre ti. Ese es el problema. Las buenas noticias empiezan así. No que, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, ese no es el evangelio. Estamos viendo que el problema que tienes es que la ira de Dios está sobre ti porque constantemente rompe su ley. Y Él es bueno, santo y juez justo. Y va a juzgar el pecado. Porque hay maldad, hay un Dios que va a juzgar la maldad. Alguien decía, ¿por qué Dios nos viene y acaba con la maldad? Es que el problema es que si viene y acaba la maldad, tú serás consumido. ¿Por qué Dios no viene y hace justicia? Porque si viene y te da justicia, tú serás consumido. Nadie puede entonces ser declarado legalmente inocente delante de Dios por haber cumplido la ley santa de Dios. Nadie. Por eso, sin justificación, nadie entra al cielo. ¿Qué estamos diciendo hasta acá? El ser humano entonces necesita una forma de ser entonces hallado justo delante de Dios. Porque si no eres hallado justo delante de Dios, no puedes entrar al cielo. Ese es el punto de Pablo. Si no eres declarado justo delante de Dios, Dios no te va a dejar entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nosotros no. Y nosotros pecadores, todos. Ese es el asunto, ese es el problema. El cielo es puro porque Dios es puro. Y nada impuro va a entrar al cielo. Y nosotros impuros. Y como le dijeron los apóstoles a Pablo, a Jesús, entonces, ¿qué haremos? Ahora, pero lea esto otra vez, por favor. Nadie puede entonces ser declarado legalmente inocente delante de Dios por haber cumplido la ley santa de Dios. Más bien, dice Romanos 4:15a, pues la ley produce ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ira. No pienses que esforzándote por cumplir la ley de Dios, agradas a Dios y alcanzas el favor de Dios. No hagas eso. El católico romano va hasta Cartago para, según ellos, agradar a Dios. Pero hoy en día el evangélico piensa que ofrendar es para agradar a Dios. Se les está enseñando a un montón de gente de 100,000 para que Dios te dé 500,000. Si no diezmas, si no haces esto, si no haces lo otro, no alcanzas el favor de Dios, como el pastor Oyasocho lo enseñó. Todos llevamos un católico romano adentro, que pensamos que si hoy pecamos un montón, ya Dios nos rechaza. Y si pensamos que hoy vivimos una vida, wow, hoy oré todo el día, hoy leí la Biblia todo el día, hoy evangelicé, wow, hoy Dios me ama más. Es un católico romano. Hasta aquí las malas noticias. Por eso yo les decía, hoy vengo decidido a caer mal. Pero si usted conoce el evangelio, yo sé que no le estoy cayendo mal, usted está diciendo amén, ¿verdad?
Y gracias a Dios, porque la Biblia nos da peros. Pero, dice Romanos 3:21, pero, presta atención porque estas son las buenas noticias. Recuerde, esto es participativo. Si quiere interrumpir, tiene una pregunta, hágala. Pero ahora, aparte de la ley, Pablo está diciendo, ¿ves cómo la ley te condena? ¿Ves cómo la ley más bien atrae la ira de Dios sobre ti? Permítanme darle ahora un pero. Permítanme darle ahora las buenas noticias. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ve como Pablo viene también argumentando, no hay diferencia. O sea, le estoy escribiendo a judíos y a gentiles, que la justificación es por fe, para judíos y gentiles, porque no hay diferencia, no hay preferencias. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pueblo, compuesto por judíos y gentiles. No hay diferencia. Ahora, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios dice que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo lo va a ir desarrollando. 3:28. Concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Dejen de creer que pueden llegar al cielo y agradar a Dios obedeciendo la ley. Antes bien, pongan su confianza en que pueden ser declarados legalmente inocentes, justos delante de Dios, pero por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única forma que Dios va a declarar a alguien justo e inocente. Necesitamos entrar al cielo, pero solo si somos justificados se puede entrar al cielo. ¿Recuerda? Solo si somos justificados podemos entrar al cielo. Cuando yo hablo de justificados, y usted agarra esa palabra y la estudia en la gramática, está en una voz pasiva. Es decir, el que recibe la acción no participa en esa acción. Ser justificado es un acto soberano de Dios. Dios es el que justifica. No es que tú puedes ser justificado en ti mismo por tus méritos. Es que ni aún la fe que usted pueda poner en Jesús está en ti. Dios tiene que darte esa fe salvífica por medio del nuevo nacimiento, dándote un nuevo corazón. Si hoy usted está luchando en su corazón contra esto, pídale a Dios en su corazón que le dé un nuevo corazón. Dice Romanos 3:30, porque si Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Según este texto, ¿quién es el que justifica? Dios. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Dios es el que nos debe justificar. Pero para que Dios justifique a alguien, y tome en cuenta aquí, ¿qué es justificación? Es ser legalmente declarado, ser declarado legalmente inocente delante de Dios. Es su justificación. Que Dios me vea a mí como si no haya matado ni siquiera una pinche mosca. Ni un piojo. Ni un piojo. Nada. Dios me ve a mí totalmente puro. Justo 100%. ¿Y cómo puede ser eso? Solo si tú pones la confianza en Jesús, Dios te puede declarar inocente, legalmente inocente, puro, sin mancha. Entonces puedes entrar al cielo. Las puertas del cielo estarán abiertas. Dios quiere que nadie se jacte y diga, es que yo fui bueno. Es que, qué buen predicador fui yo. Es que cuánto ayudé a los pobres. Cuánto amé a mi esposa, a mis hijos. No. Dios quiere que entremos al cielo declarando, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo, santo, santo. Gloria a Jesús por justificarnos. Y Pablo vuelve a decir, justifica por la fe, tanto a judíos como a gentiles. Ese es el punto de Pablo. Justificación por fe, tanto a judíos como a gentiles, porque no hay diferencia delante de Dios, no hay preferencias. ¿Qué dice Romanos 4:28?
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿sin qué? Sin obras. Dios, bienaventurado el hombre a quien es Dios. Dios es quien declara entonces a alguien justo, como si no hubiera pecado nunca. 4:28. ¿Ah? Entonces fue el 3:28. 4:8. 4:8, gracias. 4:8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. O como dice la Valera, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. El catolicismo romano siempre te dice obras, fe más obras, fe más obras. Pablo claramente dice, es fe sin obras. No es el bautismo, no es ciertas penitencias, no son sacramentos, nada de eso. Dios te declara inocente, legalmente inocente delante de Él por la fe en Jesucristo, sin obra tuya ninguna. Ni la fe es tuya, Dios te la da. Efesios 2:8-9. Aquí sí estaba bien. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ser justificado es ser declarado sin culpa. Entonces, para entrar al cielo necesita ser declarado sin culpa. Para entrar al cielo necesita ser declarado sin culpa. Romanos 4:24-25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, eso es la justicia, ¿verdad? Esto es a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo es entonces que nosotros, siendo injustos, podemos ser declarados inocentes delante de Dios? Si Dios no puede pasar por alto su justicia, ¿verdad? Ese es el asunto. Dios es un juez justo y todo juez justo debe castigar al malvado, debe darle una pena, una condena. ¿Cómo es que nosotros, siendo malvados y merecemos la condena, podemos entrar al cielo y Dios permanecer juez justo sin castigar al pecador? Eso haría de Dios un mal juez. ¿Qué hizo Dios para solucionar ese asunto? ¿Castigó a quién? A alguien justo. ¿Y ese justo fue? Jesucristo. ¿Y qué hizo de Jesús? Que fuera justo. Vino a representarnos a nosotros como hombre, haciéndose hombre en María, encarnándose de María, y desde el vientre materno hasta que lo pusieron en la tumba, hasta su muerte en la cruz, no pecó en nada. Él sí fue justo. Por eso Dios, desde los cielos, cuando Él se bautiza en la cruz, allá en la transformación, ¿verdad? Que Dios dice, ese es mi hijo amado, en el cual, ¿qué? Yo tengo complacencia. En Él sí se complace Dios. Como bien ha dicho varios predicadores, Dios no te ama por lo que sos. Dios te ama a pesar de lo que sos. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. A lo que yo no encuentro respuesta. ¿Cómo es que Dios me ama? Si yo soy malo y merezco el infierno. No entiendo. La Biblia no me dice por qué Él me ama. La Biblia sí me dice por qué la ira de Dios está sobre mí. Pero no me dice por qué me ama. No lo dice. Si a la luz de todo lo que vemos a la Biblia, nos vemos rebelándonos contra Dios. Tenemos esa conducta desafiante delante de Dios. Entonces, para ser justificados, ¿qué pasa? Dios viene y se hace hombre, vive una vida impecable en Jesús, ¿verdad? Y no solamente eso, Él va, porque hay un asunto, el pecado debe ser castigado. Entonces, Jesús en la cruz absorbe la ira de Dios. Él recibe el castigo que el pecador sí merece. A mí siempre me gusta ponerlo como
las cuestiones laborales. Si usted quiere un buen trabajo, el patrón no te pide un buen currículum, pero también te pide la hoja de delincuencia limpia, ¿verdad? Entonces, Cristo, nosotros para entrar al cielo igual, necesitamos un currículum bueno y la hoja de delincuencia limpia. Pero nosotros tenemos un currículum pésimo y la hoja de delincuencia que no le cabe nada, ¿verdad? Cristo, entonces, agarra mi hoja de delincuencia, la carga a él y le dice al Padre, tráteme como Wilmer debía ser tratado. Y le derrama su ira ahí. Ahora, yo para entrar al cielo necesito ser justo, tener toda la justicia de Jesús, toda la obediencia de Jesús. Entonces, cuando Wilmer cree en Jesús, el currículum de Jesús me es puesto a mi cuenta. Entonces ya yo puedo entrar al cielo porque tengo todas las obras de Jesús en mi cuenta y mi hoja de delincuencia limpia. Pero estaba sucia, sí, pero Cristo pagó en la condena. Cuando alguien cumple la condena, ¿qué pasa con la hoja de delincuencia? Se limpia. Cristo hizo eso. ¿Y qué hace que Dios entonces sea justificado? Que Él resucita. Cuando evangelizamos y no hablamos de la resurrección de Jesús, no estamos diciendo las buenas noticias. Porque si Jesús no resucitó, van a nuestra esperanza y van a nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces su vida hubiese sido en algo tachable. Él no hubiera sido perfecto. Porque eso quiere decir que Dios no aceptó la paga. Él no aceptó el sacrificio porque el cordero iba sucio. Sin embargo, no es así. El cordero fue limpio, perfecto, sin mancha. Por eso Dios lo resucita, porque fue olor grato. La deuda del pecador fue pagada por siempre. No estamos en deuda con Dios ya. El pecado del hombre lo pone en deuda con Dios. Por la muerte de Jesús, ya no tenemos deuda. Más bien, porque somos entonces justificados por la muerte de Jesús, tenemos paz, dice el verso Romanos 5:1. Justificados. O sea, Pablo viene diciendo, ven como si ponen la fe en Jesús, ven como la fe en Jesús te justifica, te declara inocente delante de Dios. Eso hace que ahora tú estés en paz con Dios. Ya Dios no está airado con usted si usted pone verdaderamente la fe en Jesús. Ahora Dios es tu papá, no es tu juez. Entonces ahora tienes paz para con Dios. Por medio, no de tus obras, porque con tus obras ya vimos no puedes agradar a Dios. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la justificación es la base, mis hermanos. ¿Cuántas veces el que pone la fe en Jesús es justificado? 1, 2 o 3, o es algo continuo. ¿Ah? Una sola vez. El que cree en Jesús es justificado una vez para siempre. O sea, que es lo que decía el hermano Pastor Eras 8. Cuando realmente venimos a Jesús, ya somos declarados legalmente inocentes. Todo nuestro pecado fue lanzado a lo más profundo del mar. Así como está al oeste del este, así están tan lejos de Dios, de nuestros pecados de Dios. Si usted va camino al oeste, va a llegar al oeste algún día. No, el oeste nunca se llega ahí. Nunca puedes llegar ahí, pues usted va a seguir caminando. Nunca llegas al oeste. Así de lejos están los pecados nuestros de Dios si pones tu fe verdaderamente en Jesús. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De su ira. De su ira. ¿Ven cómo el problema del ser humano, la ira de Dios? No es el infierno. De eso hay que decirle a las personas. Cuando van y se paran en los semáforos, Dios te ama. Yo digo, no, ¿por qué no se paran en los semáforos y dicen, la ira de Dios está sobre ti? A ver si valientemente se pararían enfrente de un semáforo, a ver si algún loco más bien no acelera y te... Porque eso es lo que hay que decirle a la gente, la ira de Dios está sobre ti, huye de la ira de Dios. ¿Cómo huyo? ¿Cuál camino agarro? El camino de Jesús, ve por ahí. Ese es el camino para huir de la ira de Dios. Justificados entonces, seremos salvos ¿de qué? De la ira venidera. Mis hermanos, ¿qué es entonces la justificación? Porque sin justificación nadie entra al cielo. Dios, quien es santo y justo, actúa por pura gracia y misericordia, haciendo pecadores injustos, justos. Es decir,
los declara legalmente sin culpa. Y todo esto es posible por los méritos de Jesucristo, quien vivió la vida que ellos no podían vivir y además pagó la deuda que por sus pecados en la cruz que ellos no podían pagar jamás. Solo aquel que confíe verdaderamente en Jesús será justificado. De otra manera, en el día del juicio, serán lanzados al lago de fuego. El único camino es Jesús. Romanos 5, 8, del B en adelante, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la justicia revelada en la ley y los profetas? La vida de Jesús. Es la justicia de Jesús, las obras de Jesús. Esa es la justicia. Por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y ese es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, serán declarados legalmente inocentes. ¿Por qué? Por la vida peregrinada de Jesús. Por eso la buena noticia no solamente que Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, sino que Jesús vivió por nosotros. Eso es lo maravilloso, que cuando Jesús caminó en esta tierra y fue tentado, Él te tenía en su mente. Él te tenía en su mente. Ese es el gran amor de Dios. Entonces, ¿cuál es la lección del catecismo de Heidelberg? Yo quise dar todo esto para que entonces esta respuesta la podamos disfrutar. ¿Cómo eres justo ante Dios? Respuesta: por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, y ojalá que tu conciencia te haya hablado, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado hacia todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Imputación es que Él me pone en mi cuenta la vida de Jesús. Imputación es poner en mi cuenta. Dios puso en mi cuenta la vida peregrinada y justa de Jesús y puso mi vida pecaminosa llena de ofensas y desobediencias y rebeldías a la cuenta de Jesús para que Él recibiera el castigo en la cruz. Es doble imputación. Entonces dice, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, jamás. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió en mí. Con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Con verdadera fe. ¿Le queda claro esa respuesta? ¿Le queda clara esa respuesta? ¿La disfrutó? ¿La saboreó? ¿La digirió? ¿Produce gozo en su corazón esa respuesta? ¿No ven el amor de Dios? Ese es el amor de Dios. Es el amor de Dios que las personas rechazan. Si usted está aquí, es porque Dios quiso que usted escuchara más esto. Otra vez. Por favor, te rogamos, no rechaces este amor. Ese sí es amor. Ese es el amor de Dios. No lo rechaces. ¿Qué dice además la respuesta 61? La pregunta 61. Vayamos ahí para que usted la disfrute, la saboree y la digiera. ¿Por qué afirmas entonces ser justo solo por la fe? ¿Por qué afirmamos ser justos solo por la fe? Respuesta: no porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe. O sea, es que no es ni siquiera mi fe la que Dios cuenta para salvación, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios y que yo no puedo cumplir de otro modo que no sea por la fe. O sea, para agradar al Padre se agrada por fe.
Por eso el justo por la fe vivirá. Y el hombre natural no puede agradar a Dios. Tiene que darle a Dios un corazón nuevo. Tiene que regenerarlo para que entonces sea libre y pueda ir con libertad a Jesús. Clama a Dios para que Dios te dé ese corazón. Clama a Dios para que Dios te dé esa fe, ese arrepentimiento genuino. Y puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay salvación. Por esto, el hombre entonces puede reconciliarse con Dios. Y eso es lo que Pablo aborda en 2 Corintios capítulo 5. Reconcíliense con Dios. Hoy te rogamos, reconcíliate con Dios. Ya Dios hizo todo para que tú te reconcilies. Solamente cree en Él. Cerramos ya con 2 Corintios 5, 21. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros hubiésemos sido entonces hallados justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, 21. Lo hemos desarrollado. Ese verso ha sido desarrollado por Romanos en esta pequeña exposición. Al que no cometió pecado, por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado. ¿Para qué? En Él. Es en Él. Entonces nosotros hemos sido declarados legalmente inocentes por Cristo. Y eso lo recibimos por fe. No por obras, es por fe. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios, bienvenidos. ¿No? Aquí digo que existen solamente dos religiones en el mundo. La que se basa en ser salvos únicamente por los medios de Cristo y la fe en Él. Todos los demás se basan en hacer obras. Solo hay dos. Hermanos, en las siguientes lecciones vamos a abordar la otra parte de la salvación, porque la justicia es por la fe en Jesús. Pero el que ha nacido nuevo ahora puede hacer justicia. Porque es que bellísimo, Romanos. Pablo va a decir, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Pablo dice, no. Ahora somos libres y esclavos más bien de la justicia. Ahora podemos seguir la justicia. Ahora podemos ir y hacer obras, pero no para salvación, sino como resultado de la salvación que ahora tenemos. Por eso el verso 10 de Efesios dice, porque hemos sido creados en Él para buenas obras, no por buenas obras, sino para buenas obras, para que andemos en ellas, para que glorifiquemos a Dios. Hoy estamos aquí, porque es una buena obra que Dios ha, ¿verdad?, hecho desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas, pero no para alcanzar salvación. La salvación la alcanzamos solo por Cristo. Amén. ¿Comentarios, preguntas? Si no, oramos. Y si Dios te ha hablado, de verdad, aquí no le vamos a decir, repite esta oración conmigo. Aquí ya te lo dijimos. Haz algo. Habla con Él. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Haz de Él tu Señor y obedécele. Si Él es tu Señor, obedécele. Salud, oramos. Padre, qué maravilloso es la justificación. Gracias porque me has permitido, oh Señor, estudiar esto y venir acá, oh Señor, para decirte gracias. Enfrente de mis hermanos, una vez más, como congregación, yo creo que los salvos acá te decimos, Señor, gracias. ¡Wow! ¡Qué regalo!
¿Qué regalo nos das? Un regalo que a usted le costó la vida, que tuvo un precio para ti, pero para nosotros es un regalo que tú nos has dado inmerecidamente. Ya hemos visto, Dios, que más bien somos malos, inútiles, que no entendíamos nada, que no buscábamos nada de ti. Éramos unos completos inútiles, bastardos. Mas tú, por pura misericordia, nos has llamado a través de la predicación del Evangelio, con el poder de tu Espíritu Santo, aplicando a nosotros esa salvación. De manera milagrosa, con cuerdas de amor, nos has traído a Jesús. Como dice San Juan 6:44, nos has arrastrado a Jesús. Y hoy estamos acá reconociendo que eso es su justicia, es su muerte vicaria la que nos salva, porque Él resucitó. Hoy venimos acá a celebrar eso, esa victoria que tú diste al venir acá. Y nos has hecho victoriosos contigo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como dice Señor 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, oh Señor. Cuán grande amor. Señor, perdona pecados hoy. Justifica personas hoy. Ten misericordia. Ahora, Señor, concédenos que empecemos el culto después del refrigerio con un corazón súper gozoso, súper deseoso de rendirte culto en agradecimiento. Que tú estés con todos los que vamos a estar acá sirviendo, especialmente con el que trae la predicación de su palabra, porque tú vienes a hablarnos también. Gracias porque tu presencia especial está hoy acá. Gracias por los que nos visitan. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.